a la esperanza del que llega. Bien, buenas tardes. Bien, en esta jornada, ¿se escucha? Levanten la mano, por favor, si se escucha. O alguien que puede activar su micrófono. Sí se escucha, profe. Ok, gracias. Sigan levantando la mano, por favor. Bueno, ya en esta jornada vamos a ver un poco lo relacionado. Primero vamos a hacer un repaso de la jornada del día de ayer, ¿sí? Y vamos a ver un poco de los tipos de mezclas y la separación de los tipos de mezclas. Vamos a hacer el mapa mental, como lo había mencionado, que es ¿sí? De las funciones químicas. Pues ahora lo vamos a representar ahí en la pizarra, ¿sí? Lo vamos a representar en la pizarra, no de forma horizontal, sino de forma vertical, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer casi lo mismo, pero ahora vamos a ir dando mayor detalle, mayores ejemplos. Bueno, en el contenido socioemocional, dice, en el mejor de los casos, el coeficiente intelectual parece aportar tan solo 20% de los factores determinantes del éxito. Es decir, el otro 80% de qué se podrá tratar. ¿Cuál es el contenido socioemocional de esta semana? Inteligencia emocional. Muy bien. Eso significa que el otro 80% es inteligencia emocional. ¿De acuerdo? Ahí por el viernes, si no me equivoco, vamos a tener como jueves o viernes, vamos a tener uno de las imágenes con diferentes estrategias para aplicar inteligencia emocional. Bueno, lo que yo comento un poco en la parte del contenido socioemocional es, lo más importante es conocernos a nosotros mismos, porque solamente conociéndonos podemos superarnos a nosotros mismos, podemos contribuir en nuestra educación y podemos con ello triunfar. Vemos cómo el desarrollo de ciertos hábitos de éxito van a producir éxito, ¿de acuerdo? Bueno, en la evaluación diagnóstica un poco también es una imagen, y lo que tenemos ahí, lo que ustedes van a poder encontrar en la guía, será es un río, ¿sí? Y en un río hay neblina, un río que hay neblina, y podemos ver que en la naturaleza también hay cierta forma de poder separar las diferentes sustancias. En el caso del agua del río, ¿sí? El agua de lo que está ahí,
es a través de evaporación, se puede dar, ¿sí? Y si ya nos enfocamos a todos los procesos físicos, también se puede dar, se da una forma de ¿cómo se dice? Una forma de condensación, ¿sí? Que es del estado gaseoso al estado eh, líquido. Y se va a dar, y ahí hay mezclas de diferentes sustancias, ¿sí? Bueno, este, vamos a iniciar con esta parte. Vean, en la tabla periódica nosotros hemos encontrado, o podemos encontrar cómo la tabla periódica está dividida fundamentalmente en dos partes. Los divide en elementos, en dos tipos de elementos. ¿Cuáles son? Si la tabla periódica la dividimos en dos tipos de elementos, ¿cuáles me dirían? Metales y no metales. Perfecto. ¿Sí? Entonces vamos a poner la siguiente. Esta es parte de los pasos, ¿sí? Vamos a ver la tabla periódica. La tabla periódica la vamos a dividir, ¿verdad? En dos. ¿Qué dijimos? Muy bien, vamos a tener en esta parte de acá los metales. Y en esta parte de aquí a los no metales. Bien, vamos a ver algunos tipos de reacción y por esa razón se van a llamar funciones químicas. Esto, al reaccionar, como dice, vamos de lo más general a lo más específico. Aquí vamos a ver todos los diferentes procesos que puede llevar a cabo un elemento hasta convertirse en compuestos, ¿sí? En compuestos más complejos. Ahora, tenemos entonces si a un metal se le agrega hidrógeno, ¿sí? Se le agrega hidrógeno, se va a convertir en un hidruro metálico. Un hidruro metálico. Dice hidruro metálico. ¿Sí? Si a creo que lo voy a hacer todo en negro. Si a un metal se le agrega hidrógeno, se convierte en un hidruro metálico. ¿Sí? Sí. El caso siguiente. Si a un metal se le agrega oxígeno molecular, se va a convertir en un óxido básico. Óxido básico. ¿Sí? Bien. Entonces, vean, lo vemos de forma general y posteriormente ya vamos a poner algunos ejemplos. Tenemos los metales, ¿sí? Los metales. Si al metal se le agrega hidruro metálico o se pone a reaccionar con hidrógeno, se va a convertir en un hidruro metálico. Si por el contrario se le pone oxígeno, se va a convertir en un óxido básico. Ese metal y ese óxido básico va a llevar el nombre del metal. En tal caso, digamos, el ejemplo que les voy a poner es el del sodio, ¿sí? El sodio, en este caso sería el nombre óxido de sodio. Va a llevar por último el nombre del metal, ¿sí? Ya vamos a ver los ejemplos que les estoy mencionando. Bien, si este óxido básico reacciona con agua, vamos a ver.
ese óxido básico se va a convertir en algo que es bastante conocido por nosotros. Es el hidróxido. Sí, el hidróxido de este óxido, ¿verdad? De ese óxido metálico. Ahora, por parte de los metales llega hasta ahí. Sí, por parte de los metales llega hasta ahí. Ahora, ¿cuáles son las familias o grupos que principalmente van a estar desarrollando esta situación? ¿Cuáles serían? ¿La familia? 1A, 2A, sí, muy bien. ¿Ya? Y tenemos varias familias de metales, ¿de acuerdo? Sí, tenemos varias familias de metales. Muy bien, entonces, a ellos les vamos a llamar hidróxido, ¿de acuerdo? Hidróxido. Muy bien, ejemplo. Vamos a hacer el primer ejemplo por acá. En el primer ejemplo, vamos a poner al sodio. ¿Sí? Sodio. Si sodio reacciona con hidrógeno, espérenme, he puesto mal esto. Reacciona con hidrógeno. Bien, estos dos, ¿cómo se llaman? Ok. Estos dos van a ser los reactivos y lo que vamos a obtener, ¿cómo se llama lo que vamos a obtener? ¿Se acuerdan? Cuando decíamos de la leche, ¿sí? La leche, los reactivos, la leche en polvo, el agua, el azúcar eran los reactivos. ¿Y cuál era el producto? La leche ya líquida, ¿ya? Lo que ya habíamos hecho, ¿sí? Va. Entonces, igual, en este caso sería, aquí hay algo, aquí hay un 2, en este caso, ¿sí? Aquí hay un sodio, ¿sí? 2, vamos a poner, en esta ocasión, ¿sí? 2 sodio. ¿Para qué? Para que reaccione con los dos hidrógenos. ¿Cómo se va a dar? Hay ciertas formas que se deben de respetar, pero por el momento, para agilizar esto, vamos a poner que son 2 NaH. ¿Sí? Se llama, por tanto, hidruro de sodio. ¿Sí? Perdón, hay hidruro metálico, hidruro de sodio. Ahí está el nombre también. ¿De acuerdo? Incluso esta forma nos va a permitir nombrar algunos compuestos sin ni siquiera haberlos visto quizás nunca o leer de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que aquí tenemos a rubidio. ¿Hay alguien que sabe para qué se ocupa el rubidio? No, ni yo me acuerdo para qué se ocupa el rubidio. Ahora bien, ¿cómo se llamará si aquí tiene rubidio y aquí hidrógeno? ¿Cómo? Vale, repito aquí. ¿Cómo se llama este compuesto? NaH es la fórmula. ¿Cómo se llama? Hidruro de sodio. ¿Y si aquí fuera rubidio? Hidruro de rubidio. Muy bien, ¿sí? O sea que solo ¿cómo se llama? Las funciones químicas nos van a facilitar para nombrar los compuestos. ¿Sí? Muy bien.
Ahora, el siguiente dice, este es con hidrógeno. ¿Cuál es el siguiente que nos propone? Oxígeno. Oxígeno. Entonces vamos a ver. 2 de sodio más oxígeno molecular. Ojo que es oxígeno molecular. ¿Sí? Este es hidrógeno molecular. ¿Qué es lo que nos va a resultar? ¿Cómo? Óxido de sodio. Perfecto. Será entonces óxido de sodio. ¿Sí? ¿Verdad que está fácil? Quizás demasiado fácil. Vale. Entonces tenemos hidruro de sodio, hidruro metálico. Óxido de sodio, óxido metálico. ¿Sí? Ahora le agregamos agua. A este óxido de sodio más agua, ¿qué nos va a resultar? Hidróxido, ¿de qué? De sodio. Ese sí ya lo conocen ustedes. ¿Verdad que sí? Nos va a resultar el famoso hidróxido de sodio que habíamos estado utilizando para hacer algunas reacciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sacarle los elementos, ver cuántos tenían, etcétera, etcétera. Aquí tenemos entonces 2, creo. Ah, aquí son 2. 2 también. ¿Sí? Bien, copiemos. Voy a tomar también la imagen de esto. Denme un momento. Vamos a ver. Esperen, voy a grabar. Bueno, ¿qué vamos a tener en los no metales? Ahora ustedes van a ir participando. También en casa van a ir participando. Vamos a utilizar el azul para lo que tenga que ver con hidruro, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué va a suceder si yo, perdón, no es agua? ¿Qué va a suceder si le agregamos a este compuesto, perdón, a este elemento, si le agregamos hidrógeno? ¿Cómo se va a llamar? Hidruro no metálico. Muy bien, excelente, muy bien, muy bien. Hidruro no metálico. ¿Sí? Hidruro no metálico. Los hidruros no metálicos a veces tienen la condición que son tremendamente ácidos, pero algunos se encuentran en estado gaseoso. ¿Sí? Como se encuentran en estado gaseoso, es más difícil el poderlos como calcular esa parte. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede o qué puede suceder si se le agrega agua o en alguna sustancia acuosa, es decir, que sea como en estado líquido de esa sustancia? ¿Qué va a suceder? ¿Se va? Puede desprender hidrógeno, pero muy bien. No, lo que pasa es que ese se quedó en el compuesto, perdón, en el flujo que habíamos que estaba. Se llama hidrácido. ¿Sí? Se llama hidrácido.
Bien, aquí viene una pregunta muy importante. ¿Cuántos metales, sí, cuántos metales van a producir ácido? ¿O cuáles metales van a producir ácido? ¿Cómo? Cuando se combinan con H2O. Metales, H2O, ¿no? Está bien, participe, o sea, ahorita pueden equivocarse, pero en cuanto más se equivoquen ahorita, en séptimo grado, química la van a llevar muy fácil después, ¿sí? Química se va a convertir en algo muy bonito de apreciar. Incluso en las fórmulas químicas, hay gente que disfruta leyendo las fórmulas químicas, o al menos de lo que dice, porque se imagina todas las estructuras químicas. Así que ahorita está bien. Hay que equivocarse, es válido. ¿Sí? No se detengan por eso. Repito la pregunta, ¿cuántos metales generan ácidos? ¿Cuántos? ¿Cuál? Todos. No, al contrario, ninguno. Vean, metales pueden generar hidróxidos, pero no ácidos. No metales van a generar ácidos. Y lo vamos a observar con la siguiente parte, que es aplicándoles oxígeno. Cuando se tiene el oxígeno, ¿cómo? Este no se va a ver bien si yo tomo la... ¿Cómo se va a llamar a los no metales cuando se les agrega oxígeno? Óxido. Si este se llama óxido básico, ¿cómo se podrá llamar este óxido? ¿Óxido? Sí, es un compuesto, pero ¿cómo se va a llamar? ¿Óxido? Simple. Ah, ok. En química, y está bien, en química, básico es lo contrario a ácido. ¿Sí? Si los metales generan óxido básico, los no metales generan óxido ácido. ¿De acuerdo? Óxido ácido. También, si los óxidos ácidos se comparan con los óxidos básicos, ¿qué es lo que le vamos a agregar al óxido ácido? H2O. Sí, muy bien. H2O. Si le agregamos entonces agua al óxido ácido, ¿qué nos va a resultar? ¿Qué? Hidruro. Hidruro es cuando lleva hidrógeno. Ah, tenés razón, podría ser. Muy bien, muy bien, muy bien, pero no. Se va a convertir en un ácido, ¿sí? Pero por llevar un óxido, a este va a tener un nombre que contenga oxígeno, ¿sí? Se va a llamar oxo ácido. Así como este se llama hidrácido por contener agua y venir del hidrógeno, así también este por venir del oxígeno se va a llamar oxoácido.
¿sí? Muy bien. Que tenemos esa otra parte del mapa, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento ahí en casa? Ya les voy a enviar la imagen, ¿de acuerdo? Para que se pueda observar. Ahora, cuando nosotros, ¿se recuerdan para qué razón o por qué razón, bueno, más bien, para qué? ¿Para qué se ocupaban los hidróxidos? ¿No? ¿Se recuerdan que habíamos utilizado el hidróxido? Este hidróxido habíamos utilizado. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Hidróxido de magnesio. ¿Y para qué se utiliza? Antiácido. ¿Sí? Antiácido. ¿Qué hace esto? Vean, el ácido que nosotros todavía no le he puesto, ya lo voy a poner como ejemplo. El ácido que nosotros almacenamos o producimos y que se encuentra en el estómago o que va por el estómago y termina de degradar los alimentos, ¿cuál es el ácido? Los jugos gástricos son ácidos. ¿Cómo se llama ese ácido? ¿Cómo se llama? ¿Ácido? Fíjate que no es un oxácido, sino que es un hidrácido. Es un hidrácido. ¿Sí? No se oxida, es un hidrácido. Se llama ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Y el ácido clorhídrico es tremendamente eh, letal. Sí. Bueno, en las paredes digestivas nosotros tenemos una protección tan increíble de eso. Exactamente, exactamente. Si nosotros le agregamos ácido clorhídrico que, que, que tenemos, que producimos a mm, a un clavo, pero de hierro, ¿sí? No de acero, sino de hierro. Entonces, lo corre inmediatamente, ¿sí? Lo puede corroer inmediatamente. Eso tenemos en el interior. Por esa razón, cuando una persona padece gastritis o acidez, se produce un dolor aquí, ¿sí? En el píloro, y ahí, bueno, cuando una persona tiene reflujo, posteriormente se escapa de ahí en forma de gas muy parecido a este, ¿sí? A una forma de hidruro metálico, se escapa en forma de gas, llega a la garganta y también duele muchísimo. Hay gente que precisamente así inicia procesos de irritación tal de la garganta que posteriormente se puede convertir en un cáncer de garganta. ¿Sí? Igual en la parte del píloro se puede convertir en un cáncer de estómago, pero inicia en el píloro. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos hidrácido, oxácido, los no metales. Los no metales van a producir siempre ácidos si se lleva a cabo todo este proceso. ¿Sí? Si primero se le adiciona hidrógeno u oxígeno, va a llegar a convertirse en algún tipo de ácido. ¿Quién lo neutraliza? Este neutraliza a estos dos. ¿Se imaginan entonces lo poderoso y fuerte que puede llegar a ser un hidróxido? ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes hablar los destapacañerías? ¿Sí? O la sosa cáustica. ¿Han escuchado sosa cáustica? Es para el...
para, sí, 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 pero se utiliza en situaciones así. Es el hidróxido de sodio. ¿Sí? Es este mismo hidróxido de sodio. Si es capaz de neutralizar altamente al ácido clorhídrico, también, ¿sí? Significa que es muy fuerte, poderoso e irritante. Si algo de esto cae en la piel, produce daño, ¿sí? Produce daño, mucho daño. También es el otro efecto del ácido. Los extremos pueden producir daño a la piel. Ahora, como entre ellos se equilibran, ¿pero qué producen? Si yo mezclo este hidróxido con el oxácido, ¿qué creen que va a resultar? Más o menos. ¿Cómo combinamos esto? Pues simple, lleva un oxo. En realidad es una oxosal. ¿Sí? Es una oxosal. ¿Qué va a producir si yo combino este con este otro? ¿Sí? Si yo combino el hidróxido con el hidrácido. ¿Sí? Es, de hecho, también es sal, pero del hidrácido. Uy, se me fue todo así. Vale. Entonces, con esto se finaliza todo el proceso. ¿Sí? Con eso se finaliza todo el proceso. El hidróxido combinado con el oxácido forman oxosales. El hidróxido combinado con el hidrácido forman sales del hidrácido. ¿Ya? Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Díganme. Hay un compañero que se salió por accidente y dice si lo deja entrar. Ah, ok, sí. En este momento acabo de permitirle la entrada. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar los ejercicios. Bien, utilizando un no metal, vamos a poner a cloro. Vamos a utilizar cloro. ¿Sí? Cloro es un no metal, ¿sí? De la familia 7A. Bueno, y con cloro, pues venimos nosotros y decimos, ok, yo quiero utilizar cloro más, ¿qué es lo primero que le vamos a agregar? Hidrógeno, muy bien, hidrógeno, y nos va a resultar, dos de ácidos clorhídricos, dos ácidos clorhídricos. Este es un ácido, cuando le repito aquí, es un hidruro metálico, pero ya en solución acuosa o ya como en agua, se convierte en ácido. ¿Sí? Un ácido muy fuerte, es el ácido más fuerte. ¿Sí? Ácido clorhídrico. ¿Cuáles serían los reactivos? ¿Cuál? ¿El qué? ¿Cuáles serían? ¿Los reactivos cuáles son? ¿Cuál? Cloro. Cloro e hidrógeno. Estos son los reactivos. Ay, me salió la llave.
Estos son los reactivos. ¿Y esto qué sería? Los productos. Muy bien. Así es. ¿Sí? Ahí tenemos los reactivos y los productos. Tenemos nuestro primer ejemplo que se trata de un hidrácido, ¿no? ¿Cómo es? De un hidruro no metálico, pero es fuerte. ¿Qué va a suceder? Que nosotros, al tener este hidruro, HCl más H2O, fundamentalmente lo que vamos a hacer, o lo que se va a hacer es siempre tener pero en una solución acuosa, se va a mantener en un medio líquido, ¿sí? En un medio líquido. Y eso se va a llamar hidrácido, ¿sí? Será hidrácido. Ahora vamos con los cloros. Si el cloro se combina con oxígeno, ¿qué vamos a tener? ¿Qué? Dos clo. Dos clo. ¿Qué es dos clo? Óxido de cloro. ¿Sí? Óxido de cloro. En algunas situaciones pueden encontrar como óxido cloroso, óxido clórico. Son otras combinaciones, pero lo que se tiene que combinar en ese momento son más bien electrones. Estamos hablando de algunas situaciones que yo no voy a profundizar en este momento porque es necesario ya abordarlas tipo noveno grado, ¿sí? Y ya ni se diga segundo año de bachillerato, cuando ya se hace otro tipo de situaciones como eso. O sea, conmigo vamos a ver algunas partes de lo básico, porque incluso ya se necesita algunos temas de matemática que se miran en octavo y en noveno grado. Entonces, todavía no vamos a profundizar en eso. ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería la siguiente parte? ¿Clo más qué? ¿Qué es este? ¿Qué compuesto es? Óxido de cloro, ¿sí? ¿Y cómo se llama la función química? Óxido ácido. Aquí tenemos las funciones químicas. ¿Sí? Estas son las funciones químicas. ¿De acuerdo? Bien, tenemos entonces el óxido de cloro. ¿Qué le debemos agregar? Oxígeno. Ya le pusimos oxígeno. Hidroácido. H2O, ¿qué es? ¿Es un hidroácido? ¿Qué le agregamos al óxido ácido para que se convierta en oxácido? H2O, agua. ¿Algo que no resulta? Aquí vamos a poner un 2. Ya van a ver por qué. Porque nos va a resultar 2H-clo. Entonces, 2 aquí, 2 hidrógenos, están 2 hidrógenos, 2 cloros, aquí hay 2 cloros, ¿sí? 2 por cloro, 2 cloros. Hay 2 por 1, 2 oxígenos, que es este. Aquí hay 3. Ah, vamos a ver. Es ya lo que, lo que sucede. Lo que sucede es en relación al balanceo, ¿sí? Pero el punto a comprender por el momento, ¿sí? Por el momento, es que cuando combinamos un óxido de cloro más agua, se nos va a convertir en un
ácido cloroso. ¿Sí? ¿Sí? Cloroso. ¿Cuál es la diferencia entre ácido clorhídrico y un ácido cloroso? Que en el proceso de formación, uno de sus reactivos fue oxígeno. ¿Sí? Pero de igual forma es un ácido. ¿Verdad que sí? Muy bien. Ok, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? Sí. Bien. En la última parte, ¿sí? Que es la producción de oxosales y sales de hidracio, vamos a tener lo siguiente. Vamos a utilizar esto de acá. Este es el ácido cloroso, el ácido oxosal, oxoácido, el oxoácido, más. ¿Qué otra cosa vamos a utilizar? Oxoácido, el hidrácido, no, perdón, el hidróxido, ¿sí? Que en este caso, ¿cuál era el hidróxido que estábamos utilizando? Na, ¿verdad? NaOH, ¿sí? Y en la conformación de todo esto, vamos a tener Na, que es el metal, Clo, que es bueno, de todo no metal, ¿sí? Más H, H2O. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo se llama este? La función química, no el compuesto. ¿Cómo se llama la función química? Oxosal, ¿sí? Es la oxosal, ¿sí? Vean. Esta parte de aquí se parece a la sal común que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿será esta la forma como se obtiene la sal? No. ¿Cómo será entonces para obtener sal? ¿Y qué? ¿Cuál? Exactamente, utilizando hidrácido. Es decir, que vamos a utilizar el hidrácido HCl más NaOH y se va a producir cloruro de sodio, ¿sí? Más ¿qué? H2O. Uy, H2O. Y ahí se obtiene, ¿cómo se llama este? Sal del hidrato. En este caso sería el cloruro de sodio, este sería el oxocloro de sodio o cloroso de sodio. Espérame, sería, sería sal. Sí, no recuerdo cómo es que se combina esto, porque también tiene una forma hiperclórica, no, ya me voy a recordar, pero lo importante es, por el momento, decir que este es un oxisal, ¿sí? Este es una sal del hidrácido, ¿sí?
Bien, copiamos. Voy a enviar. Bueno, dentro de otras situaciones que vamos a ir avanzando, sí, ya vimos ¿cómo se llama? Un mapa con las diferentes funciones químicas, ¿sí? Dentro de todas esas funciones químicas, todas de alguna forma se combinarán y van a generar algún tipo de nuevas sustancias y algunas mezclas, ¿ya? Bien, ¿cómo se llama? En la actividad que nos corresponde es hablar de algunos tipos de separación de estas mezclas. Tenemos métodos físicos, métodos químicos, métodos mecánicos. Dentro de los métodos físicos van a ser aquellos en los cuales no es necesario que los humanos puedan intervenir en esos procesos. La misma naturaleza se puede encargar de todo ello, ¿de acuerdo? Por ejemplo, procesos de sedimentación que se tardan millones de años, como por ejemplo la formación de rocas. Algunas rocas se hace por medio de la sedimentación. Entonces se le llaman rocas sedimentarias. Tenemos métodos químicos que se van a separar los compuestos químicos en elementos más sencillos, en elementos sueltos. Sí, pero es un tipo de reacciones que va a servir para destruirse. ¿De acuerdo? Tenemos métodos mecánicos y estos se van a utilizar instrumentos y algunos equipos para poderlos separar. ¿Ya? Vamos a ir viendo poco a poco algunos ejemplos. Aquí tenemos algunos como método físico, ¿sí? Por ejemplo, de la destilación. Rápidamente voy a hablar un poco de la destilación. La destilación se utiliza fundamentalmente en procesos como para obtener los ácidos, no, perdón, los aceites esenciales bueno, rápidamente les voy a contar. Los aceites esenciales para química orgánica son ácidos grasos, ¿sí? Son ácidos grasos. Son ácidos grasos y también hay algunas otras moléculas, por ejemplo, terpenos, que, bueno, hacen una combinación muy interesante y posteriormente les ponen nombres dependiendo la planta o dependiendo la característica que tenga esa planta y ¿cómo se llama? Y se pueda obtener o comprar. Por ejemplo, ¿a qué les suena a ustedes limoneno? Limoneno. ¿Qué huele el limoneno? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué le suena el limoneno? Al limón. ¿A qué huele el limoneno? Al limón. ¿Sí? ¿Sí? Está también se me ha olvidado cuál es el nombre característico del coco.
de ese olor pero se puede sintetizar sin necesidad de agarrar cocos y extraerles todo. Se puede sintetizar. Hay muchos olores que los producen porque han investigado mucho los aceites esenciales, que eso es esto que estamos mencionando. Bueno, rápidamente, algunos de los instrumentos que ustedes observan aquí son utilizados perfectamente en el laboratorio de ciencia. Tenemos un soporte por aquí, en esta parte de acá hay un soporte, pero la imagen no lo tiene completo, ya no está completa. Va a ser una, ¿cómo se llama? Pinza para atrapar este embudo. Este embudo está, aquí hay como quiero ver, una especie de filtro. Este es un beaker con agua hirviendo. Está la malla de asbesto, está este trípode que va a sostener a la malla de asbesto para sostener el resto. Por supuesto, el mechero, ¿sí? El mechero que va a proporcionar el fuego y el calor. Y cuando esté hirviendo, ¿sí? Cuando esté generando vapor, va a producirlo a tal punto que va a llegar hasta esta pequeña curvatura, ¿sí? Pero en forma de gas. Luego el gas continúa por esta región y ustedes pueden observar la manguera. Esta manguera lleva agua que desliza por todo el tubo. Este tubo se llama tubo refrigerante. Tiene como dos fases. La primera, que es donde pasa exactamente el vapor, ¿sí? El vapor. Y la otra, que está externa, es donde pasa el agua. El agua va a servir para condensar ese vapor que está pasando por el tubo, a tal manera de que la condensa mucho más rápido. El agua que sirvió para enfriar para condensar ese vapor, nuevamente regresa hacia otro recipiente, pero en este balón que está aquí, lo que se está obteniendo al final serán los ácidos grasos, ¿sí? O los aceites esenciales también, ¿de acuerdo? Ese es el proceso de destilación. Se va a separar los dos líquidos, ¿sí? Los dos líquidos. Y tenemos en el método físico la cristalización. Por ejemplo, la sal es una de los ejemplos, la producción de sal, las fábricas de sal que utilizan este tipo de herramientas. Vean, hay un microscopio para ver el tipo de cristal. Aquí tienen dos tipos de cristales de sal diferentes. ¿Qué es la sal? Sal del un hidracio, ¿de acuerdo? Se forma la sal y aquí ustedes pueden ver dos tipos, ¿sí? Está un cloruro de sodio muy fino y en el mercado se pueden comprar, ¿verdad? Sal refinada, sal fina nada más, sal, digamos, normal, sin mucho proceso, y se pueden comprar también rocas de sal, ¿sí? Rocas de sal. Y eso es lo que nos venden de alguna forma. Ya vamos a ver cómo se obtiene de alguna forma también a través de otro método de separación. Entonces hemos visto el fenómeno, el método físico de destilación, método físico de cristalización y al cristalizarse, ese sería el proceso. Tenemos la cromatografía y esto es a través de un papel, se coloca la muestra que nosotros queremos observar y observen. Aquí, vamos a ver si lo puedo mostrar un poco más. Aquí se colocaron las gotas o los puntos, ¿sí? Y entonces abajo tenía alcohol y se puso en remojo el papel y comenzó a ascender. Luego de haber ascendido el alcohol,
fue dejando un rastro. Este rastro es la cromatografía y va a separar cada uno de esas sustancias y de esa forma, por ejemplo, si hay alguna sustancia de interés que se encuentra en estos puntos de aquí, observen, ¿sí? Ese punto es el que se corta y es el que se va y se analiza. Igual para los otros temas. Tenemos también la evaporación. La evaporación es muy importante porque va a separar los líquidos de los sólidos, ¿sí? La cristalización puede darse a través de esa forma. Se cristaliza, pero hubo un proceso de evaporación del líquido que lo contenía. Hay métodos químicos, por ejemplo, la electrólisis, donde hay una región que se carga positivamente, otra que se carga negativamente. Como ustedes han observado y habíamos puesto, todos los compuestos tienen una parte positiva y una negativa, ¿verdad? La parte positiva se va a ir hacia la carga negativa y la carga negativa se va a ir hacia la carga positiva. Y de esa forma se van a obtener la separación de las cargas positivas y negativas en un compuesto. Pero tenemos gravimetría y la gravimetría se está utilizando de alguna forma diferentes aparatos tecnológicos van a trabajar con la gravedad y lo que va a permitir es de que la parte sólida se intensifique en la región del fondo y de esa forma es como se van a obtener los diferentes compuestos. Tenemos otro método mecánico que se llama la filtración, ¿sí? Es algo muy parecido, bueno, a quienes nos encanta el café. Ponemos papel filtro y ahí sobre el papel filtro solo ponemos el café, ¿sí? Y lo ponemos en la cafetera. Bueno, primero ponemos todo en la cafetera, ¿ya? Y le ponemos ese papel filtro para que no pase el café molido hacia otra parte de la cafetera. Y bueno, eso es una de las mayores cosas que sí se pueden disfrutar. Bien. Otro método mecánico es el tamizado, y el tamizado es lo que nosotros conocemos como colar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace la sal refinada? ¿Cómo se extrae, por ejemplo, la grava, la arena más fina? ¿Sí? Hay algunos instrumentos que utilizan para tamizar la arena más fina, y la arena más fina por eso lleva más trabajo el poderlo obtener, porque incluso se necesita algo que vean, se llama filtro o colador, que es lo que ahí se está observando en la imagen. Un método ¿cómo se llama? Otro método mecánico, que yo creo que todos en algún momento también nos ha hecho la vida muy feliz. Tener un imán ha sido de las máximas cosas que hemos tenido. Espérenme un momento. Sí. Ok, no hay problema, entonces. Voy a seguir compartiendo. De las cosas más maravillosas que hemos tenido. ¿Y por qué estoy completamente seguro que es de las cosas más maravillosas que hemos tenido? Todos en algún momento, cuando hemos tenido un imán, lo hemos puesto en las puertas, lo hemos puesto hasta en el suelo, hemos andado buscando minerales que sean atraídos. ¿Verdad que sí? Y en la tierra, entonces ese es el proceso de separación de mezclas por imantación. Otro método mecánico que se llama decantación y es, por ejemplo, ¿a quién le gusta el refresco de mango? ¿Sí? Mango. Pero sin las voladitas de abajo, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que hacemos? Solo lo que está arriba. Solo lo que está arriba. Y lo echamos en otro vaso y dejamos el montón de cosas abajo. Y nos dice la mamá, modelo, ¿cómo que dice?
no dice homogenice, dice para que se revuelva, y así tómatelo todo. ¿Sí? Lo que hemos hecho, dejamos que se formen las mezclas heterogéneas, que se vaya hacia abajo la parte más pesada y la parte menos pesada en la parte de arriba, y lo que hacemos es decantar. Solo elegimos la parte de arriba, ¿sí? Y esa es la más rica y la que es la más fácil de tomar, ¿sí? Por eso es que nos gusta, ¿ya? Ese método mecánico se llama decantación. Otro método mecánico, que es la centrifugación, es en realidad muy utilizado en la sangre para obtener los compuestos o elementos de la sangre, y de esa forma obtener lo que se necesita, ¿sí? Hacer los exámenes químicos que necesitan. Bien, bueno, fundamentalmente eso sería la jornada de este día, ¿sí? Ahí entonces, en la parte de la estrategia de enseñanza-aprendizaje o consolidación, tenemos ese ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos ahí algunas opciones y nos preguntan por qué tipo de método nosotros obtendríamos esos productos, ¿de acuerdo? ¿Por qué tipo de métodos de separación tendríamos esos productos? Bien, ya se los voy a compartir.